ilustrar o enseñar a su pueblo acerca de cómo el Señor utiliza la historia para representar los eventos del futuro. Este es un principio que hemos estado largamente estudiando en los temas de profecía, pero aquí lo vemos presente en la instrucción que Dios le dio a su pueblo al diseñar y establecer en medio del pueblo de Israel el sistema del santuario. Todas estas sombras, todas estas figuras, todas estas ceremonias, todos estos detalles que estaba, digamos, en los cuales estaba formado, detallado, estructurado, todo lo que era el santuario y todas las ceremonias que constituían lo que se realizaba en ese santuario, todo había sido diseñado por Dios como una pizarra, digámoslo así, como una pizarra donde el maestro de maestros estaba enseñándole a su pueblo las cosas eternas, es decir, las cosas celestiales, las cosas que tenían que discernir por la fe. Y no solamente estas cosas, sino también las cosas futuras, que conociesen los acontecimientos futuros de manera que pudiesen tener un conocimiento exacto de los acontecimientos que estaban por delante, de tal manera que su fe pudiese ser asentada, solidificada, afianzada en la palabra del Señor y en la revelación de Dios. Ese es el propósito de todo lo que se hacía en el santuario. Obviamente señalar a Cristo, señalar su misión, y esta misión, la misión del Salvador, obviamente pues está enmarcada en la realidad del santuario celestial y de todas las grandes verdades que fueron reveladas al pueblo de Dios con propósito de la promulgación de los mensajes de los tres ángeles. Ahora bien, entonces estuvimos estudiando el capítulo 23, vimos lo que consistía la fiesta de la Pascua, que era la primera fiesta solemne que se celebraba en el año, en el primer mes. Ustedes recordaremos que para el pueblo de Israel, el mes comenzaba en primavera, es decir, el año, mejor dicho, el año comenzaba en primavera, el primer mes era calculado por la coincidencia de la primera luna nueva, una vez que estaba lista la cosecha de la cebada. Cuando la cosecha de la cebada estaba por ser cosechada, la primera luna nueva, según el cálculo más exacto, que se le conoce como el calendario caraíta, esa luna nueva constituía el primer mes. Es decir, desde allí se comenzaba a contar el primer mes para los judíos y para los israelitas. Y entonces allí se comenzaba a celebrar el principio del año, y en ese primer año se celebraba la primera fiesta solemne, que era la Pascua. Y así se celebraban unas fiestas en primavera, y el resto de las fiestas solemnes que están señaladas en el capítulo 23 del libro de Levítico se realizaban en otoño, es decir, en el séptimo mes de ese calendario israelita. Entonces voy a compartirles por acá la presentación que había compartido anteriormente para que nos sirva de ilustración, hermano. Manera que podamos tratar de entender estos asuntos de una manera mucho más clara. Ok. Entonces, habíamos mencionado que estas fiestas, en el entendimiento de los tiempos finales, Dios derramó luz sobre el pueblo milerita, especialmente por medio de el mensaje de Samuel Snow, para que ellos pudieran entender que todas estas fiestas del pasado realmente eran profecías, es decir, eran figuras de las cosas futuras y celestiales, y que ellos pudiesen ver cómo el evangelio, el plan de la salvación, estaba prefigurado, estaba profetizado por medio de
todas estas ceremonias y ritos. De forma especial, estas que tenían que ver en relación con el tiempo, es decir, que tenían que ver en relación con el calendario judío. Estas fiestas eran, por lo tanto, profecías, eran rituales, eran ceremonias que describían los sucesos futuros en relación con el cumplimiento del plan de salvación. Por lo tanto, nosotros estábamos viendo que, como ya mencioné, pues en el primer mes, que es el mes de abril, entonces se celebraba en el día 14 del primer mes, se celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Entonces, esta fiesta obviamente recordaba el pasado del momento en cuando el ángel destructor había pasado por encima de las casas de los israelitas, es decir, había visto la mancha de sangre en el dintel de la puerta de los israelitas que estaban en Egipto. Ellos a su vez estaban cenando un cordero, estaban comiendo un cordero juntamente con panes sin levadura y hierbas amargas para poder salvar la vida de cada primogénito de cada familia. El ángel entonces, el ángel destructor, pasaba por encima de las casas de todos aquellos que tenían manchado el dintel de su puerta con la sangre del cordero y también estaban comiendo el cordero. Dentro de su hogar estaban comiendo el cordero, el ángel destructor pasaba por encima y esa casa era salvada de la destrucción. Eso era lo que originalmente había significado la Pascua. Pero esta liberación de la esclavitud de Egipto, porque fue esa noche precisamente que por fin el faraón de Egipto quiso liberar al pueblo de Israel finalmente, esta liberación de la esclavitud en Egipto era un símbolo de algo futuro, de algo superior, de la libertad de una esclavitud que estaba reservada en el futuro, en el momento en que el Salvador del mundo, el Mesías prometido, había de cumplir con su misión al venir al mundo. Es decir, de ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por medio de su muerte traer la liberación de la esclavitud del pecado a la raza humana. Eso era lo que arrojaba luz, esta fiesta arrojaba luz en el futuro. Así que bien, para ellos poder entender lo que esta fiesta representaba, ellos tenían que entender el pasado, entender lo que significó la primera vez que se celebró la fiesta de Pascua en Egipto y poder proyectarse de esa manera al futuro. Noten, tomaban la historia pasada, la veían por medio del santuario y eso les permitía proyectarla al futuro. Entonces mencionábamos, hermano, que ese cordero pascual era sacrificado a la hora novena del día, que era más o menos las 3 de la tarde. El día 15, el día siguiente, habíamos mencionado que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es muy importante, hermano, porque recordemos que este símbolo de los panes sin levadura viene precisamente en relación, y ahorita lo vamos a ver, con lo que dijo Cristo y la cena que celebró Cristo con sus discípulos, que se conoce como la última cena, que dice la escritura que Jesús tomó pan y lo partió y le dio a los discípulos y le dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Ese fue el simbolismo que le dio Cristo a los panes sin levadura de la cena pascual. Ahora, el día siguiente entonces a la cena pascual, entonces el día 15 se celebraba esta fiesta de los panes sin levadura y el día siguiente, este día 15, era un sábado de gran solemnidad. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio lo que significa esto. En el tiempo de Jesús ya habíamos estudiado que era un sábado ceremonial. El sábado pasado estudiamos que este día 15 era un sábado ceremonial, es decir, era un sábado que podía caer en cualquier día de la semana,
porque dependía, era del conteo de los días del mes. En la historia de Jesús, en el cumplimiento, en el antitipo, vamos a ver que la Biblia nos especifica que ese sábado fue un sábado de gran solemnidad. Ahora, fíjense bien, ese día 15 era luna llena, luna llena. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver la confirmación en el espíritu de profecía. El día 16, es decir, el día siguiente a ese sábado de gran solemnidad, era la fiesta que se conocía como la Gavilla Mecida, la cual nos dice, bueno, los escritos de los ancianos de Israel, que el sacerdote buscaba una gavilla mecida, es decir, la primicia de la cosecha, salía al campo más cercano, la cosecha no podía ser realizada sino hasta que se realizase esta primicia, este ofrecimiento, esta presentación de la gavilla mecida delante de la presencia del Señor en el santuario y el templo. Y el sacerdote salía a un campo cercano, cortaba una gavilla de espigas, la llevaba al santuario y la presentaba delante de el velo que estaba dividiendo el lugar santísimo del lugar santo. Allí la tomaba el sacerdote y la presentaba meciéndola o agitándola de forma de presentar esta gavilla mecida ante el Señor. Ahora noten, así entonces comenzaba lo que esto se hacía a la cuarta vigilia de la noche, es decir, como a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, y a las 9 más o menos de la mañana, él cortaba la gavilla a las 3, pero más o menos a las 9 de la mañana era que la presentaba delante del santuario. Es decir, la mesía delante de la presencia del Señor dentro del lugar santo. Así, entonces, él comenzaba lo que era la fiesta de los panes sin levadura, que transcurría durante 7 días, es decir, desde el día 16, un día después del día de reposo, del día 15, así transcurrían 7 días hasta que el séptimo día, a partir de la gavilla mecida, entonces era otro sábado ceremonial. Eso era lo que habíamos estado investigando. Ahora notemos, habíamos mencionado pues, que era otro sábado ceremonial y que esto coincidía con la fase lunar, que era el cuarto menguante. Ahora bien, notemos entonces lo primero que nos enseña la escritura. Vamos a ir rápidamente, porque ahora vamos a entender el simbolismo de cada una de las fiestas y necesitamos entonces entender lo que significa la Pascua. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a buscarlo en la escritura, vamos a confirmarlo en la escritura, eh, en el texto que encontramos, ya les voy a mencionar. Primera de Corintios capítulo 5. Sí, estaba cerca, pero no. Ajá. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer allí. Aquí está. Notemos. Note cómo dice el versículo 6. Dice, no vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora notemos lo que nos menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de la levadura. Ya el Señor Jesús había hecho esta aplicación a los discípulos en los días de su ministerio, cuando en varias ocasiones les dijo que debían limpiarse de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. La levadura es símbolo del pecado. ¿Por qué razón? Porque la levadura fermenta.
esa fermentación es símbolo, obviamente, de la distorsión de las cosas de Dios, de la perversión de las cosas de Dios. Ahora bien, la levadura es símbolo del pecado. Por eso es que en la Pascua, los panes que se comían en esta fiesta tenían que ser panes sin levadura, porque eran panes sin estar contaminados del pecado. Ese era el simbolismo. Es decir, el pan era un símbolo del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo no había sido nunca presentado como miembro para obrar injusticia, para obrar pecado, porque la vida de Cristo era impecable y ese cuerpo nunca había servido al pecado. Y por lo tanto, el cuerpo de Cristo, es decir, el pan que había sido, como dice, quebrantado, como el Señor Jesús instauró en la última cena, significaba qué cosa? Significaba la muerte de Cristo. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo nos dice que ya Cristo ha sido sacrificado y Cristo es nuestra Pascua. Ahora bien, notemos esto, lo que nos dice el Espíritu de Profecía. En el deseo de toda la gente, en el capítulo 74, en el capítulo 74, sí, en el capítulo que se titula El Getsemaní, leemos en Mateo 26, noten lo siguiente, Mateo 26, 36 en adelante, algo sumamente importante. Noten lo que dice. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 36, dice así. Ah. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora bien, ese es el momento en que Jesús llega, obviamente, al Getsemaní, a lo que ocurre en el Getsemaní. Antes de esto, obviamente, se dio la cena pascual. Eso lo encontramos en el capítulo que se titula El siervo de siervo, en el deseo de toda la gente. Pero lo que quiero decir es que una vez que ellos tuvieron la cena pascual, el relato bíblico nos indica que Jesús había adelantado la cena pascual. Es decir, Jesús celebró la última cena pascual con sus discípulos en el día ordenado por la fiesta. Él la adelantó. ¿Por qué razón la adelantó? Porque él sabía que iba a ser entregado en mano de los fariseos y de los saduceos, los dirigentes del pueblo, y estos lo iban a condenar y él iba a ser el Cordero Pascual. Es decir, que el día de la Pascua iba a ser su muerte. Así que él quiso celebrar la última cena con sus discípulos, entonces lo hizo antes. Estando él con sus discípulos, nosotros conocemos el relato de la escritura, estaban los 12, se ocurrió la ceremonia de los lavamientos de los pies, allí estaba Judas, Jesús le dice, cuando Juan le pregunta que quién lo iba a entregar, porque él les profetiza que uno de entre ellos iba a entregar a Jesús, Jesús le indica, el que meta conmigo la mano y tome el pan, la metió Judas y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces que Judas sale de allí, sale de la cena y va al templo a buscar a los sacerdotes, donde va a avisarles dónde se iba a encontrar Jesús para que pudieran aprisionarlo y poder juzgarlo y ejecutarlo, matarlo. Esta fiesta se realizó ese día, es decir, un día jueves. Ellos salen, obviamente después que Judas se va de la fiesta, ya la cena estaba terminada, ya había sido realizado el lavamiento de los pies, ya habían participado del pan y del vino. Ellos salen, termina la cena, salen y el Señor les dice que vayan a orar al monte Getsemaní. Y ahí es donde ellos salen. Ahora, en el deseo de toda la gente, nos dice lo siguiente. Una vez que ellos salen de la cena, última cena, dice, en compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes.
Noten lo que dice, lo que especifica la hermana White. Noten lo que especifica la hermana White. La hermana White está diciendo que cuando Jesús y los discípulos salieron de esa cena y se encaminaron lentamente hacia el huerto del Getsemaní, la luna que se veía era luna llena y era la luna llena de Pascua. Es decir, era la luna llena que tradicionalmente caracterizaba la Pascua. Porque la Pascua siempre se realizaba en luna llena. Es decir, recordemos que la luna llena en el ciclo lunar dura varias noches, porque es una fase que dura aproximadamente 7 días de cada mes. Ahora bien, noten ese detalle que la hermana White dice en el deseo de toda la gente en confirmación de lo que había sido predicado en el clamor de la medianoche. Y no solamente esto, sino que esto es una evidencia y una forma de calcular cuál fue el día de cena de los discípulos el día siguiente, que fue el sacrificio de la Pascua, es decir, la celebración de la fiesta de la Pascua, y por lo tanto el día que venía después, que era los panes sin levadura, que era el día 15. Es decir, Jesús celebró, adelantó la cena para un día 13 del mes, porque él sabía que el día 14 se iba a sacrificar el cordero pascual y por lo tanto él sabía que eso significaba su muerte. Ellos salen esa noche, la luna estaba llena porque estaba todo preparado para la Pascua, y entonces sigue diciendo el Espíritu de Profecía, Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con los hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedara privado para siempre del amor de su Padre. Del amor de su Padre. Ajá, sigue diciendo acá. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces notemos lo que nos está queriendo decir aquí, este detalle que nos menciona acá el Espíritu de Profecía. La noche de ese jueves, es decir, jueves para nosotros, o sea, es decir, un día antes del día de la preparación, un día antes del viernes, ese jueves en que Jesús estaba celebrando la cena pascual con sus discípulos, ellos salen al huerto de Getsemaní, la luna estaba llena y ahí es que, estando en el huerto de Getsemaní, llega Judas, le da el beso y con él viene la turba de parte de los sacerdotes que toman prisionero a Cristo. Se llevan prisionero a Jesús, ahí ocurre todo lo que relata el Evangelio, dice que estaban con él, estaban con Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Pedro es cuando saca la espada y entonces viene un siervo del sacerdote que estaba aprisionando a Jesús, que se llamaba Malco. Entonces es cuando Pedro le corta la oreja y entonces Jesús toma el pedazo de oreja y se digamos, lo sana al hombre y lo pone en la oreja y le restaura la oreja y entonces reprende a Pedro. En ese momento que ellos ven que Jesús no hace absolutamente nada para liberarse de ese, vamos, arresto que se le estaba haciendo allí, ellos huyen, los discípulos se escapan, todos se escapan. Ellos no se vuelven a ver.
y dejan a Jesús completamente solo. Jesús es tomado prisionero, ellos huyen y Jesús es llevado, obviamente, ante, primeramente ante los sacerdotes, ante el Sanedrín. Ahora noten bien, todo eso está relatado en el Evangelio. Ahora noten bien, el día 14, o sea, el siguiente día, pasa toda la noche Jesús siendo juzgado, esa noche de jueves. El día 14 en la mañana, es decir, el viernes de esa semana, el día de preparación, amanece, ahí él es juzgado, primero es llevado ante el Sanedrín, ellos lo declaran culpable, después entonces lo llevan ante Pilato, Pilato entonces dice que como él era maestro en Galilea, debían llevárselo a Herodes, lo llevan ante Herodes, Herodes no lo acepta, etcétera, 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 y entonces comienza el juicio de Jesús. Primero lo mandan a azotar, lo azotan el viernes en la mañana y comienzan las deliberaciones, comienza todo lo que relata el Evangelio. Más o menos a las 9 de la mañana ellos están realizando los juicios, están maltratando a Jesús hasta prácticamente la hora de mediodía, cuando finalmente entonces es llevado a la cruz, al Calvario, es llevado y crucificado. Más o menos como a la hora sexta del día, que serían las 12 del día, las 12 del día para nuestra forma de entender en la actualidad. Ahora, en el libro del deseo de toda la gente, ya en el capítulo que se llama El Calvario, que se titula El Calvario, la hermana White nos dice lo siguiente: el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Aquí ya han pasado unas horas, ya Cristo está eh, en la cruz del Calvario. Dice, su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios del amor estaban también clavadas a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre las crestas espumosas de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Yo noten lo que la hermana White está diciendo aquí. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Jesús era el expiador del pecado. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 4, se habla del sacrificio de la expiación, el sacrificio por la expiación del pecado, por el perdón del pecado. Aquí se está presentando el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Y noten lo que la hermana White sigue diciendo. A medida que el Señor Jesús es crucificado, comienza a pasar el tiempo, es maltratado, tiene la conversación con los dos ladrones que están a su lado, a su mano derecha y a su mano izquierda, como nosotros lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces en el Evangelio. Esta conversación y todos estos hechos nos llevan a la hora novena del día, como dice el Evangelio. En la hora novena del día, que era a las 3 de la tarde, dice la hermana White lo siguiente en el deseo de toda la gente. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén y he aquí la nube densa que se había asentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida.
Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. Ahora notemos entonces lo que estamos tratando de mencionar acá. Esta fiesta, por lo tanto, de la Pascua, nos hablaba de que se realizó en un día viernes, como habíamos mencionado, y en la diapositiva estamos viendo que a la hora novena el Señor Jesús estaba sobre la cruz, expirando, es decir, muriendo, a la hora novena del día. Esto es lo que estamos leyendo, la descripción que estamos leyendo en el deseado de toda la gente. Noten lo que sigue diciendo. Dice acá, de repente, la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circuló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Ahora noten lo que nos está diciendo acá en la hermana White. La angustia final de Cristo comenzó la noche anterior, cuando va con sus discípulos caminando hacia el Getsemaní. Dice que los discípulos tuvieron que ayudarlo porque estaba tan débil que tambaleó y parecía que se iba a caer. Los discípulos lo sostienen y es cuando él les dice que debían orar. Eso ocurrió la noche anterior. Ahí Jesús estaba sintiendo que la presencia de su Padre se estaba apartando de él. Ahora noten esto interesante porque esto es tema de el tema de la justificación por la fe, el tema de 1888, es importante entenderlo. Este es uno de los puntos que generó debate en el tiempo de 1888 entre Wagner y Young por su lado y Butler y Uriah Smith por el otro, que era el momento exacto en que había sido colocado el pecado del mundo sobre Cristo. Butler y Uriah Smith decían que tenía que haber sido en el Getsemaní, pero Wagner y Young sostenían que Cristo había nacido cargando el pecado del mundo sobre sí. Ahora, ¿cuál de los dos tenía la razón? La hermana White lo está aclarando en su descripción que hace en el deseo de toda la gente. Jesús había cargado en él el pecado de todos nosotros desde su nacimiento, desde el momento en que había nacido en carne de pecado. Estaba cargando los pecados de la humanidad, pero nunca había sentido la desesperación ante la carga de pecado que estaba soportando, porque su Padre lo estaba sosteniendo. Y durante toda su vida estuvo completamente unido con el Padre. Pero en los acontecimientos relacionados con el cumplimiento del plan de la salvación, con el cumplimiento de las profecías del Mesías, que venían desde la fundación del mundo, desde la primera profecía dada a Eva, cuando fue expulsada del jardín del Edén, cuando se le dijo que la descendencia de Eva o el descendiente de Eva, en este caso el Mesías, había de pisar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente alcanzaría a herirlo en el calcañar. Esa era una profecía de la manera en que Cristo iba a vencer el pecado, pero también iba a ser herido por Satanás en el calcañar, es decir, desde su carne. Ahora bien, Cristo en el Getsemaní lo que sintió fue que se apartó la presencia del Padre. Al apartarse la presencia del Padre,
sintió como nunca antes había sentido el peso del pecado que lo asediaba desde su nacimiento. Esa separación que causa el pecado entre Dios y el pecador la sintió Cristo. Y estando en la cruz, en el momento en que pronuncia las palabras, consumado es, esas palabras las pronuncia porque alcanza la victoria sobre el pecado por completo en su vida, porque da muerte al pecado en su carne, cuando se confía por la fe, no por obras, no por evidencia, se confía por la fe en aquel con el cual había estado en relación desde su nacimiento, con el Padre Celestial. Dice aquí que comprendía su justicia, su misericordia, su gran amor por experiencia propia, y de esa manera se entregó, aunque no tenía ninguna evidencia en ese momento de que el Padre iba a aceptar ese sacrificio que él estaba haciendo por la humanidad caída. Él se entregó por la fe. Y por esa fe victoriosa sobre el pecado fue que pudo exclamar, consumado es. Consumado es. Noten, la hermana White lo sigue explicando. Dice, nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor, como de un fuerte trueno. Ahora, noten esto importante, hermano, noten. Mientras, en el momento en que Jesús menciona las palabras, consumado es, se escucha un trueno. ¿Se acuerdan lo que hemos estado estudiando, lo que estudiamos el sábado de la profecía de los 7 truenos en relación con qué? Con la historia de los pioneros. Que cuando Juan fue a escribir, escuchó la voz de los 7 truenos y se le dio la orden, no los escriba. Porque los 7 truenos no los van a entender, sino solamente los van a comprender los entendidos. En el momento en que Jesús pronuncia las palabras consumado es, todo el universo, es decir, los seres que no cayeron, los ángeles, comprendieron el significado de las palabras de Cristo, consumado es. Los demonios, Satanás y sus demonios comprendieron el significado de las palabras consumado es. Los únicos que no comprendieron fueron quienes, los judíos y los que estaban allí alrededor de la cruz, porque cuando Jesús estaba exclamando sus palabras finales, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos dijeron, este está llamando a Elías. ¿Se acuerdan? Como dice el Evangelio, no entendían. Ellos simplemente escuchaban un trueno, pero no podían discernir el significado del trueno, de lo que significaba lo que estaba ocurriendo en ese momento, la trascendencia, el acontecimiento que estaban viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la hermana White dice, otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto. Noten esto. A las 3 de la tarde ese viernes se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. Ahora noten lo que está diciendo aquí, que en el momento en que Jesús dice, consumado es, se escucha un trueno, ocurre un terremoto, este terremoto abre sepulcros que estaban alrededor del Calvario, es decir, en todas las montañas, porque ustedes saben que todo lo que es Jerusalén, el monte de Jerusalén, el monte de Sión, que es donde está la ciudad de Jerusalén, todo eso es una cordillera, es decir, una serie de montes, de montañas que hay allí. En todos esos montes dice que se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. Noten,
No dice que resucitaron en ese momento, sino que los muertos, los cuerpos de los muertos fueron arrojados de sus tumbas. Noten lo que sigue diciendo la mensaje del Señor. Dice, la creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugo y pueblo yacían postrados en el suelo. Deseado toda la gente, página 704. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, noten lo que dice la hermana White. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es. Noten, esta historia tiene su repetición con lo demás que hemos estado estudiando. Por eso yo les mencionaba al principio cuando escogimos los temas que íbamos a tratar de relacionar la doctrina del santuario con las profecías y con inclusive los temas de los miércoles. Cuando Cristo exhaló el clamor, consumado es, eso fue un fuerte clamor. La expresión consumado es fue un fuerte clamor. Dice, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino, es decir, el sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Habían traído para matar el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Chequina. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Deseado de toda la gente, página 704. Hermano, por eso es que hemos estado diciendo, como mencioné el viernes pasado, que cuando analizamos la interpretación pionera, el mensaje del clamor de la medianoche, del fuerte clamor de la medianoche, nos lleva a la verdad del santuario celestial y a la verdad de entender, hermanos queridos, que el santuario terrenal ya no tiene ninguna función, ni las fiestas, ni el seguir guardando las fiestas como las guardaban los israelitas y los judíos, no tiene ninguna función porque en el día, en la hora exacta que marcaba la fiesta, que marcaba ese tipo, esa profecía en forma de ceremonia, en el momento exacto que estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual o que casi 1500 años habían estado sacrificando animales en esa fiesta pascual, en ese año, en cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, a la mitad de la semana, como había predicho la profecía del capítulo 8 y 9 del libro de Daniel, que sería que cesaría el sacrificio de la ofrenda, como dice el libro de Daniel, capítulo 9, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y pudieron ver los que estaban fuera, que jamás habían tenido acceso al lugar santísimo, pudieron ver que el santuario terrenal estaba completamente vacío, que no había ni chequina, ni siquiera el arca del pacto estaba en ese santuario como símbolo
de que ese sistema de sombra y figura ya había cumplido su cometido y que había perdido todo significado. Y cuando el verdadero Cordero Pascual, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalado por el ministerio profético de Juan el Bautista 3 años y medio antes del año 31, cuando Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo judío de esa época debió haber entendido que el santuario terrenal pronto habría de perder por completo su función y su importancia dentro de la religión del Señor, y que su atención debía ser llevada al santuario celestial, porque el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo había aparecido entre ellos en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Noten lo que sigue diciendo acá. Todo, dice la hermana White, en el deseo de toda la gente, todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios había venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios mío, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Deseado toda la gente, página 705. Entonces notamos, hermano, que estas profecías, este entendimiento correcto de las fiestas solemnes, al ver cómo eran profecías que se cumplieron de forma exacta en los eventos relacionados del Evangelio, es decir, en la muerte, vamos a ver ahora la resurrección y los demás hechos de la obra del Evangelio, estas profecías recibieron su cumplimiento. Se cumplieron estas fiestas. Vuelvo y repito, seguir celebrando estas fiestas es decir que estas cosas no se cumplieron y que el significado de esas fiestas está en el futuro, está todavía por cumplirse, que no se ha cumplido. Seguir guardando fiestas, hermano, es negar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en el año 31 para traer el final del sacrificio de la ofrenda, como lo dice el libro de Daniel. Es negar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es negar el mensaje profético, es negar la comprensión del libro de Daniel, es negar la comprensión de la profecía de las 2300 tardes y mañana, es negar la comprensión de las 70 semanas, en fin, es negar toda la fe adventista. El adventista que diga que hay que volver a celebrar fiestas judías es un adventista, hermano, que se ha apartado del fundamento, se ha bajado de la plataforma y es una persona que está negando el mensaje de los tres ángeles. Y hay de aquellos, hermano, hay de aquellos, hay de aquellos que presten sus oídos para escuchar palabras de semejantes predicadores, como hoy en día abundan en las redes sociales hermanos que están judaizando en medio del pueblo adventista del séptimo día. Hay de aquellos que los escuchan
porque su final va a ser tan triste como de estas personas que se han desviado del camino hacia la Jerusalén celestial. No están siendo guiados por la luz del clamor de la medianoche. Y todos aquellos, hermanos, vuelvo y repito, que están judaizando y que están desviando la atención hacia lo que ellos dicen que es el sábado lunar, estas personas se han bajado de la plataforma de los tres ángeles y están en completo descarrío porque la luz ya no brilla sobre ellos. Lo leíamos en la primera visión de la hermana Juan en los estudios anteriores. Por negar temerariamente la luz que habría brillado sobre el pueblo de Dios en el pasado del pueblo de Dios, la luz para ellos se ha apagado. Y su destino es caer, tropezar y caer del sendero que los lleva a la Jerusalén celestial. Ojalá que ninguno, hermano, de los que están aquí sea desviado, sea disuadido de por esos engaños y podamos entenderlo y comunicarle a otros las verdades con respecto a esto. Noten cómo sigue diciendo, voy a avanzar. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Bueno, ya esta parte lo leímos. Ahora noten bien, sigamos, vamos a adelantar, vamos a ir entonces más adelante. Entonces, tenemos que la Pascua se cumplió el día exacto, a la hora exacta, el Señor Jesús estaba sobre la cruz y a la hora del sacrificio pascual, en el momento que estaba por ser sacrificado el Cordero, Jesús exclamó, consumado es, hubo un terremoto y eso impidió que el sacerdote sacrificara el animal. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús muere a las 3 de la tarde. Ustedes recuerdan el relato del Evangelio. Él muere. Ocurre el episodio con la lanza, que su costado es atravesado. Se cumple la profecía de que saldría agua y sangre de su costado. José de Arimatea va juntamente con Nicodemo, van y piden el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y como se acercaba el sábado, porque eran las 3 de la tarde, y se acercaba la hora de atardecer, o sea, el momento de caída del sol, que era el comienzo del sábado, Jesús es llevado a la tumba de José de Arimatea, y es colocado allí. Pero no da oportunidad de que de embalsamarlo, de hacer todos los rituales que los judíos hacían con respecto al cuerpo de la persona muerta, y es dejado allí para que pasase el sábado. Para que pasase el sábado. El Evangelio dice que ese sábado era un sábado de gran solemnidad porque era un sábado donde coincidían los dos sábados. Era un sábado ceremonial por la fiesta, pero por coincidencia, y no por coincidencia, coincidió con el sábado de la semana, con el séptimo día de la semana. ¿Por qué coincidió y por qué Dios lo hizo coincidir? Porque el tipo, es decir, esta sombra, estos sábados ceremoniales, tenían que encontrarse con la realidad. Y así como Jesús era la realidad, estos sábados ceremoniales tenían que encontrarse con ¿qué? Con el sábado semanal, que es el sábado original. Porque estos sábados ceremoniales solamente fueron dados para el pueblo de Israel a causa de qué cosa? Que eran profecías para precisamente estos tiempos. Que ellos pudiesen conocer con exactitud las cosas que habrían de suceder. El cuerpo entonces de Jesús es colocado en el sepulcro es decir, que el pan, que era su cuerpo, símbolo de su cuerpo, no iba a tener levadura. Es decir, no iba a encontrar corrupción. Jesús pasó toda esa noche, todo ese sábado, todo ese día sábado, hasta el primer día de la semana en el sepulcro. Ahora noten bien, la hermana White, en el deseo de toda la gente, hay mucho párrafos aquí que comentarles, pero no lo voy a comentar todo. En el capítulo 80 del deseo de toda la gente, en el capítulo que se titula En la tumba de José, dice la hermana White, por fin Jesús descansaba.
El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Decía toda la gente en página 714. Al principio, noten esto tremendo, porque esto ya lo hemos estudiado. Dice, al principio de la creación, al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra. Y que dice que todos los hijos de Dios, todas las estrellas del cielo alababan. La hermana Juan lo está citando aquí. Y ella está diciendo, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado en la creación. Y entonces dice, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso está en el libro de Job, ese versículo. Ahora noten, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Ahora yo pregunto, hermano, cuando la hermana White dice aquí el Creador y todos los seres celestiales, ¿a quiénes se está refiriendo específicamente? ¿A quiénes se está refiriendo la hermana White cuando dice el Creador y todos los seres celestiales? ¿En dónde estaba el Creador y estos seres? ¿En dónde? Estaban en el cielo, porque dice seres celestiales. Y no solamente esto, sino que especifica que es el Creador, es decir, el Padre estaba en el cielo juntamente con todos los seres celestiales, los ángeles y los seres de los mundos que no cayeron, alabando que el Hijo estaba en la tierra terminando la obra de creación. Entonces el Padre y el Hijo estaban unidos porque el Hijo estaba terminando la obra de creación. El Hijo era el que había tomado del polvo de la tierra y había hecho el cuerpo de Adán, y había qué cosa, y había soplado sobre él y había convertido a Adán en un ser viviente. Y una vez que hubo terminado con la corona de la creación, que era la creación del hombre, ¿qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente después vio que toda la obra de la creación había quedado ese séptimo día, ese sexto día, y reposó en el día siguiente. Ahora fíjense, cuando ustedes analizan, hermano, el relato de la creación es tan tremendo. La creación de Adán debió haber sido aproximadamente a las 3 de la tarde, porque fue lo último que fue creado. Es decir, que en el momento en que Adán recibía la vida, fue el mismo momento en que Cristo depuso su vida en la cruz del Calvario para salvar a Adán y a la raza caída. Y en el momento en que fue colocado en el sepulcro, fue el mismo momento en que el Hijo en esta tierra estaba bendiciendo, santificando el sábado del séptimo día de la semana, cumpliendo el plan del Padre, la ejecución del Padre. Por eso la mensajera del Señor dice que la misma mano que fue clavada en la cruz fue la misma mano que moldeó el cuerpo de Adán al principio. Ahora noten cómo sigue diciendo aquí la mensajera del Señor. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué fue lo que pasó ese sábado cuando Jesús fue puesto en el sepulcro de José de Arimatea? Que mientras los discípulos estaban tristes aquí en esta tierra porque no entendían las cosas, en el cielo había gozo, en el cielo había regocijo, en el cielo había una fiesta solemne, porque estaban gozosos de que el Hijo de Dios había consumado el plan de la salvación, había consumado el sacrificio y había repetido, así como había al principio de la creación, había reposado de su obra de creación,
ahora estaba descansando de su obra de redención. En el mismo día, en el mismo espacio de tiempo, contado desde la creación del mundo, donde había descansado. Allí estaba el Redentor del mundo nuevamente ahora descansando de su obra de redención. ¿Ustedes creen, hermano, que la hermana White vio estas cosas y nadie le dijo que el sábado que nosotros guardamos no es el sábado correcto? Que nosotros hemos estado guardando un sábado equivocado. Que el pueblo que se llama Adventista del Séptimo Día ha estado guardando un sábado equivocado y que los judíos han estado guardando un sábado equivocado, los israelitas. Que el pueblo de Dios a través de los tiempos ha estado guardando un sábado equivocado porque han estado guardando un sábado de un ciclo semanal continuo y no un sábado lunar, como dicen ahora estos hermanos que arguyen acerca de los sábados lunares. Hermano, hermano, estos errores, estos engaños que han surgido como el mensaje judaizante, por un lado, y el mensaje de los sábados lunares, son el resultado de la gran ignorancia del pueblo adventista. Si nosotros hubiésemos leído la Biblia y hubiésemos leído el Espíritu de Profecía, nadie debía haber sido desviado por estos errores. Sigue diciendo la hermana White, la promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales, una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado, la restauración de la raza humana, que ahora podía el hombre dejar de pecar por la gloria y por la gracia de Cristo Jesús, por la victoria de Cristo, porque la victoria de Cristo de una vida sin pecado era la puerta de la salvación para todos aquellos que desean vencer el pecado en su vida. Y sigue diciendo, con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perfecto. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas que había desde la antigüedad. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó de José, se da todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. ¿Qué dice aquí? Que cuando ocurra la restauración de todas las cosas, cuando acabe el pecado y se ha destruido Satanás y sus demonios y todos los pecadores, cuando sea restaurado el cielo y la tierra, dice, el cielo y la tierra se van a unir en guardar el sábado. Y no dicen algunos que nada más el sábado es para la tierra, que nada más el sábado se guarda aquí en la tierra, que el resto del universo no guarda sábado. Que nada más el sábado se refiere acá, a la tierra, y que en otros planetas y en el mismo cielo se debe tener otro sistema y otra forma, pero no es sábado, no es sábado. Entonces, ¿para qué se van a unir el cielo y la tierra en adoración el sábado? Simplemente porque en la tierra se guarda el sábado. Hermanos, se van a unir. Mire, esta unión entre el cielo y la tierra en alabanza de sábado a sábado y de mes en mes, como dice la Biblia, en el libro de Isaías, va a ser como lo que va a pasar en el tiempo final con respecto a los 144,000. Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué sentido? Cuando los 144,000, es decir, cuando ocurra la resurrección especial al comienzo de la séptima plaga, y todos aquellos que murieron y vivieron la fe del mensaje del tercer ángel se levanten de sus tumbas, estos se van a unir con aquellos que hayan quedado hasta la venida de Cristo. Y ustedes creen, como piensan algunos, porque no hay una lógica en el pensamiento actual del adventista,
¿Ustedes creen que estos pioneros adventistas que se van a levantar en la resurrección especial se van a unir con unos adventistas que creen en la Trinidad, cuando ellos no creían en la Trinidad? Pero los adventistas de hoy en día sí creen en la Trinidad. Entonces esos 144,000, unos van a creer en la Trinidad y los otros no, porque todos ellos murieron no creyendo en la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué es lo que sí va a pasar? Esa es la idea errónea que tienen los adventistas. Pero ¿qué es lo que sí va a pasar? Que cuando se levanten los pioneros de sus tumbas, se van a unir con los que estén vivos, y tanto los unos como los otros van a tener la misma fe y van a poder adorar a Dios como uno solo, como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como una sola iglesia. Porque tanto los unos como los otros tienen la misma fe, porque la generación final habrá vuelto a las sendas antiguas y habrá restaurado las ruinas antiguas, el mensaje de generación en generación. Y estas verdades que nosotros hemos compartido acá, las tendrán aquellos que no vean la muerte, y que más bien muchos de ellos serán testigos de que los pioneros se levanten en ocasión del comienzo de la séptima plaga. Ahora bien, lo mismo va a ocurrir en la tierra nueva, cuando el cielo se une en adoración con la tierra. Tanto los unos como los otros van a adorar como siempre han adorado desde toda la eternidad, desde el principio del universo, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Ahora bien, noten esto tremendo, y con esto quiero ir terminando. La siguiente fiesta. Encontramos entonces que esto pasa mientras Cristo está en el sepulcro. Ahora noten bien, el día 16, que es el primer día de la semana, según el relato del Evangelio, o el domingo, que es lo que se conoce como el domingo de resurrección, que lo conocen los católicos y todo el mundo lo admite. El domingo de resurrección, que es el primer día de la semana, era el día en que se ofrecía la gavilla mecida. A las 3 o 4 de la mañana, el sacerdote salía, como ya había mencionado, a cortar la gavilla mecida. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se cumplió eso? Deseado toda la gente. En el capítulo siguiente, noten lo que dice en la página 725. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Jesús estaba en la tumba, estaba durmiendo, o sea, en el sueño de la muerte. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer, es decir, en la madrugada. A las 3 de la madrugada es la hora más sombría de la noche. No es a medianoche, es en la madrugada, la hora más oscura de la noche. Noten, Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército de fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. ¿Saben lo que ocurría en ocasión de la fiesta de la gavilla mecida? Cuando el sacerdote se iba al campo, cortaba la gavilla mecida, después el resto de los sacerdotes, juntamente con los levitas, lo esperaban en la ciudad y se ponían a uno y al otro lado del camino, mientras el sacerdote entraba a la ciudad con dirección al santuario para presentar la gavilla mecida. Y noten lo que dice aquí. Aquí dice que los ángeles estaban allí, en la tumba. Noten cómo sigue diciendo el deseo de toda la gente. He aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la panoplia de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve,
y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Así que se espantaron tanto que cayeron desmayados como muertos los soldados romanos. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder romano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. El ángel que descendió a dar el mensaje de parte del Padre a Jesús en la tumba. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. Es el ángel, hermano, que habló con Daniel, que les dio las profecías a Daniel, el ángel Gabriel. Fue el ángel que bajó con su rostro como un trueno, dice allí, como un rayo, y rodó la piedra del sepulcro, la piedra que había sido colocada en el sepulcro para tapar el sepulcro. Dice, la tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar, dice acá, los soldados le ven quitar la piedra, como si fuese un canto rodado, y oyen clamar al ángel, ¿no? Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Noten esto, hermano, esto es tremendo. El ángel Gabriel quita la piedra y exclama, hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Ven a Jesús, los soldados, dicen, ven a Jesús salir de la tumba, y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Mientras salen con majestad del Redentor y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno, cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, mas aún el cielo. Estos son acontecimientos del libro de Apocalipsis bajo los sellos, los 7 sellos de Apocalipsis. Temblará la tierra, vacilará como un borracho y será removida como una choza. Plegarse han los cielos como un libro. Eso está, sexto sello. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. Pero en ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche, y oyeron a los habitantes del cielo cantar con gran gozo y triunfo. Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas. Has absorbido la muerte por victoria. Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel a quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas, y encima de su sepulcro no podrían haberle impedido salir. Y esto aquí, hay un detalle aquí tremendo que no puedo dejar de mencionarlo, hermano. La hermana White vuelve a aclarar otra disputa que siempre ha existido
especialmente, y ha resurgido entre los antitrinitarios de este tiempo. Es decir, perdón, entre los que hemos creído en el tema de la deidad. Muchos, para hacer la diferencia entre el Padre y el Hijo, para, digamos, destruir las falsas creencias o las falsas ideas que vienen de parte de la doctrina trinitaria, hacen énfasis en el hecho de que el Padre es el que resucitó a Cristo y que el Padre es el que tiene vida en sí mismo. Ahora bien, noten, la fuente de toda vida es el Padre, pero el Padre engendró antes de los tiempos, en los días de la eternidad, cuando no existía ni el tiempo ni el espacio, engendró a su Hijo, a su imagen, que era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Era el Hijo de Dios. Y al ser engendrado por su Padre, tenía por derecho de nacimiento y por derecho de herencia todos los atributos de su Padre. Cuando Cristo estaba en la tumba, lo que dice la Escritura, que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, es porque el Padre dio la orden. Por eso es que dice aquí, el decreto del cielo había librado al cautivo. El decreto del cielo es el decreto del Padre. Sin la orden del Padre, Cristo no hubiese usado la vida que estaba en él, como el Padre, no lo hubiese usado para cumplir su propia voluntad sin la orden del Padre. El Padre dio la orden. El poder para resucitar estaba en Cristo. Noten cómo sigue diciendo. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras, yo pongo mi vida para volverla a tomar, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Deseado toda la gente, página 729. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. La divinidad, otro gran problema de los antitrinitarios modernos, que están diciendo, no, Cristo no es Dios, Cristo es divino. Cristo es divino porque Cristo es el Hijo de su Padre, el Hijo de Dios. Y al ser el único Hijo engendrado del Padre, tiene toda la misma naturaleza del Padre. Y si el Padre es divino, el Hijo es divino. Y si el Padre tiene divinidad, el Hijo tiene divinidad. Y si el Padre es Dios, Jesús en esencia es Dios. No en persona, pero sí en esencia, sí en sustancia. Noten lo que sigue diciendo aquí. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios, es decir, por el poder del Padre. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder del Padre. Son receptores dependientes de la vida de Dios, de la vida del Padre. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida, que es el Padre. Únicamente el que es uno con el Padre, es decir, uno con Dios, para volverla a tomar de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Solamente hay un ser en todo el universo que tiene los mismos atributos del Padre, porque es el único Hijo de Dios engendrado, es el unigénito. Y como es el único ser en todo el universo engendrado en la misma expresa imagen del Padre y es el resplandor de su sustancia, tiene los mismos atributos del Padre. Noten cómo sigue diciendo acá. Cristo resucitó entre los muertos como primicia.
de aquellos que dormían. La gavilla mecida era la primicia, era lo primero que se cortaba de la cosecha. Note como ella lo dice, yo lo voy a explicar. Estaba representado por la gavilla agitada, dice el deseo a toda la gente. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavilla antes que esa ofrenda fuese presentada. Esto es en armonía con el calendario caraíta, porque esta era la condición del calendario caraíta, que ellos contaban el primer mes cuando estaba lista la cosecha, no como el calendario rabínico, que simplemente se fijaban en los solsticios, que era en la observación del sol en relación con la luna, y entonces calculaban los años de una forma distorsionada, como hoy en día se calculan en el judaísmo moderno. El judaísmo moderno, las fiestas las calculan mal. Y ahora los judaizantes adventistas usan un calendario equivocado, porque ellos usan el calendario rabínico, el calendario oficial del judaísmo moderno, para celebrar la Pascua, y la están celebrando mal. Aún cuando la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la gavilla mecida, hubiese que celebrarla, los judaizantes, ustedes saben a qué me refiero, a quiénes me refiero, están celebrando las fiestas mal, porque había que esperar la cosecha. Ahora sigue diciendo la hermana White. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies, es decir, la cosecha. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es el símbolo y la garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a todos los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Noten, el viernes, el 14 de primer mes, el día de la Pascua, cuando hubo el terremoto que él hubo clamado, consumado es, hubo el terremoto. Se abrieron los sepulcros y los cuerpos fueron expulsados de los sepulcros. Cuando él resucita, que lo resucita el ángel Gabriel, él sale a buscar estos cuerpos, estos sepulcros abiertos, y resucita a una compañía de su siervo que habían estado muertos. ¿A qué siervo se refiere? Note como dice la hermana White. El terremoto ocurrido con ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Es decir, eran los que en la antigüedad habían sido mártires por la verdad. Entonces estaríamos hablando tal vez de quién, de Isaías, del profeta Zacarías y de otros profetas que murieron. Noten cómo dice, habían dado testimonio de la verdad a costa de su vida. Esos fueron los que Jesús de manera especial resucitó. Ahora dice la hermana White, dice, ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Deseado toda la gente, página 730. Durante su ministerio, Jesús había dado vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, al hijo del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder.
para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará sus muertos. Entonces, bien, mi hermano, el tiempo ha transcurrido, no hemos llegado a todos los acontecimientos de esta fiesta. ¿Por qué razón? Porque nos falta el acontecimiento de la hora exacta en que Jesús se encuentra con las mujeres, es decir, cuando las mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús, que ellas van el primer día de la semana, conforme al relato del Evangelio, ellas se enteran, es decir, se les da testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces, nos falta todavía ese relato. Entonces, pero vamos a detenernos aquí, ya que el tiempo ha avanzado, y vamos entonces a dejar esa parte para el siguiente estudio, siguiente eh, viernes. Ojalá, mis hermanos, este estudio, esta forma de entender estos acontecimientos de la vida de Cristo y de ver, hermanos, cómo en el santuario estaba prefigurado de manera exacta la obra de Cristo y que por lo tanto no había excusa para ignorar estos acontecimientos. Ojalá esto nos pueda permitir a nosotros, hermanos queridos, entender que de la misma manera estas profecías, estas sombras, estas figuras del Antiguo Testamento prefiguraban los sucesos en relación con la segunda venida de Cristo y que van a seguir cumpliéndose de la manera como se han venido cumpliendo de manera exacta. Esto lo vamos a ver obviamente en el resto de las fiestas, porque el mensaje de esta fiesta solemne, hermano, es un mensaje tremendo que está en relación con las profecías y que este mensaje no se ha escuchado porque Satanás ha introducido errores en medio del pueblo y el pueblo está prestando sus oídos a estos errores que abundan, que son populares y que son de mejor aceptación que la verdad de Cristo. ¿Y por qué razón, hermano? ¿Por qué razón en estos ministerios que son judaizantes hay mucha más gente que en esta reunión? Por la razón es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el adventista del séptimo día, y cuando estoy hablando del adventista del séptimo día, me estoy refiriendo no solamente al adventista de la iglesia oficial, sino del mundo de sostén propio, está siendo medido en la balanza del santuario para ver quién es adventista del séptimo día de corazón y quién no lo es. El adventista del séptimo día es aquel que guarda el mensaje de los tres ángeles. La historia, conoce la historia del pueblo adventista, la historia del surgimiento del pueblo milerita, del pueblo adventista del séptimo día, conoce cómo Dios ha guiado a este pueblo y está afianzado en la verdad, está firme en la verdad. No se deja desviar por ninguno de estos errores que se han colado en todos estos distintos temas de la verdad presente. Se han colado errores, desviaciones. Y solo aquellos hermanos queridos que me escuchan presten atención a este llamado de amonestación, podrán ungir sus ojos con colirio y ver el camino seguro hacia la Jerusalén celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a orar para poder terminar.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos dándole las gracias porque usted nos ha permitido nuevamente reunirnos en eh, este día de reposo, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia, gracias por su amor, gracias por permitirnos dedicar este tiempo especial a buscar su palabra, buscar la sabiduría de su palabra. Gracias por estas grandes verdades contenidas, Señor, en la Escritura, estas profecías, estas figuras, estas ceremonias que cobran vida, que cobran importancia, que cobran una eh, luz que ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero hacia la Jerusalén celestial, Señor. Gracias porque podemos tener este entendimiento que tú le has dado a tu pueblo adventista, desde el momento en que los apartaste de la mayoría de las iglesias protestantes y le diste el mensaje profético, el mensaje de las profecías, y los llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz. Ayúdenos, Señor, a poder apreciar estas verdades, apreciar estos mensajes, a poder verdaderamente apropiarnos de ellos, adueñarnos de ellos, a conocerlos, a entenderlos, a entender la grandeza de este mensaje, de la verdad del santuario, de cómo todo está fielmente establecido, definido y de forma precisa profetizado. Bendíganos, llévenos con bien a nuestro lugar de descanso, permita que podamos recuperar nuestras fuerzas, que podamos descansar para mañana seguir alabando y glorificando su nombre. Todas estas cosas las pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, echando mano únicamente de la justicia de Cristo Jesús. Todas estas cosas las suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Saludos, Amén. hermano. Saludos, mi hermano Pedro. El Señor me bendiga. Saludos a todos también, hermano. Gracias por su asistencia y gracias Feliz por... sábado, hermano, bendiciones. Feliz sábado, mi hermanita Rosaldina. Feliz sábado, los demás hermanos. Que el Señor me les bendiga y que, bueno, la invitación es para mañana, para que podamos seguir estudiando. Hay una mano levantada. La hermana Taí está por ahí. Adelante, hermana. Feliz sábado, hermanos, a todos. Bendiciones. Feliz sábado, mi hermano Francis. ¿Cómo alegro están? ¿Cómo le va? El escucharlos. Señor le Bien, bendiga. bien, No, estamos fue aquí. Sí. Estamos aquí en pie de guerra con la ayuda del Señor. Amén, hermano, amén, hermano. Me contenta que esté por ahí conectado y que se haya podido reunir con nosotros. Sigamos orando, hermano, por aquellos que no están en la reunión, para que también ellos puedan reunirse, podamos estrechar lazos. Sé que, claro, hay otros que no hay algunos que no están porque están en otro estudio, hay otros que no están por otras causas, pero sigamos orando los unos por los otros, hermanos, para que el Señor nos pueda ayudar a librar la batalla de la fe y salir adelante en medio, Señor, de esta lucha que es el camino angosto. Que el Señor me les bendiga a todos, hermanos. Bueno, la invitación para mañana, para que sigamos estudiando el tema de los 7 truenos y podamos seguir comprendiendo estas cosas con mayor claridad, porque como ustedes ven, el mundo está a punto de entrar en una crisis extraordinaria, hermano, y nos ha sido dada otro tiempo, un leve tiempo de, digamos, estamos como en un suspenso, es decir, estamos como en un suspiro, o sea, se está sosteniendo la respiración a nivel mundial a ver qué es lo que va a ocurrir con los poderes de la tierra que están airados, que están en pie de guerra, y ese tiempo se nos está dando a nosotros, hermanos, precisamente para que se termine la obra del sellamiento. Recordemos Apocalipsis capítulo 7. Por lo tanto, hermano, es necesario que busquemos a Dios de todo corazón y perseveremos hasta el final en la verdad del Señor. Que el Señor me les bendiga, hermano. Pasen feliz noche y que el Señor les guarde a todos.